Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes, decía recién, perdón. Eh, bueno, vamos llegando a la última unidad. Hoy día vamos a avanzar sobre un pedacito que nos quedaba por desarrollar de la unidad anterior, que considero que es importante mencionar, y después ya entraremos este, en la unidad, en la última unidad, que habla de la criteriología del arte. Pero hoy día poder avanzar lo más rápido posible en esta clase y dejar por lo menos comenzada la próxima clase. Bueno, lo que hemos estado haciendo hasta acá es un estudio, ustedes recordarán, de lo que son propiamente las artes liberales, después las bellas artes, y la clase pasada estuvimos justamente tratando de distinguir cuáles eran las diversas bellas artes, y ahí entramos en las artes dinámicas, ¿sí? Y las estáticas, es decir, las que tenían movimiento, y las que no tenían movimiento, llamadas también plásticas. Y una vez que hicimos esa distinción, fuimos analizando arte por arte, de qué se trataba cada una de ellas, este, para concluir finalmente con una brevísima reflexión en torno al problema del maquinismo que hoy día vamos a retomar. La clase de hoy día, que llegue, acá estamos. Un segundo que necesito. Ahí estamos. La clase de hoy día tiene dos grandes partes. Una primera parte que cierra, digamos, la unidad 2, donde vamos a tratar de ver un último aspecto de la relación entre las artes útiles y las liberales, y advertir simplemente, no vamos a entrar en un tema que es bastante complejo y que ha sido bastante tratado por muchos autores, en el problema de la relación que hay entre el maquinismo y la artesanía, como de alguna manera el maquinismo, es decir, la presencia de las máquinas ha venido a, por un lado, generar un montón de útiles, y con ello ha terminado conspirando contra la artesanía en cuanto tal. En la segunda parte ya nos vamos a meter de lleno en la tercera unidad. Esta tercera unidad se va a meter con la famosa criteriología del arte, o la teoría del criterio del arte. Vamos a explicar enseguida de qué se trata, y vamos a ver los diversos tipos de obrares humanos en relación ya con el arte, porque nosotros hemos visto ya todas las dimensiones de los actos humanos. Hemos visto que son intelectuales, lógicos, prácticos y poéticos. Ahora nos vamos a quedar solamente con los poéticos, o si ustedes quieren, el plano del arte, y ahí entonces vamos a empezar a analizar esta cuestión. Pero vamos primero que nada con lo prometido, que es tratar de darle un cierre a esta concepción de artes útiles y artes liberales, ¿sí? Bueno, me parecía interesante comenzar esta clase con un texto de Heidegger que me ha gustado mucho. Hay muchos textos que he citado en esta parte de Heidegger porque me parecen muy pertinentes y son muy tradicionales, es decir, tienen muchísimo que ver con la línea de pensamiento que estamos siguiendo, ¿no? Este texto dice lo siguiente: el templo, por primera vez, construye y congrega simultáneamente en torno suyo la unidad de aquellas vías y relaciones en las cuales el nacimiento y la muerte, la desdicha y la felicidad, la victoria y la ignominia, la perseverancia y la ruina, toman la forma y el curso del destino del ser humano. La poderosa amplitud de estas relaciones patentes es el mundo de este pueblo histórico. Entiendo que este texto quizás sea un tanto oscuro, pero en principio, ¿no? Pero no deja de ser muy interesante. ¿A qué se refiere? Heidegger analiza la aparición de los templos en diversos lugares y épocas. Toma un templo griego, el templo de Pestum en Grecia, que está allí, y también toma la catedral de Bamberg, Alemania. Son dos templos, y como tales, como templos que son, tienen dentro de sí voy a decirlo en términos que a Heidegger no le gustaría, pero espero que no se levante de la tumba y me persiga con ser y tiempo
golpeándome con Ser y Tiempo. Este, esa, lo que en el fondo hay en un templo es una concepción global de las cosas más importantes en las que consiste la vida humana. Y no solo una concepción global de las cosas más importantes en las que consiste la vida humana, sino aquellas que, sino que esas cosas mismas con una valoración en torno a su bondad o maldad. Es decir, el templo sintetiza toda una concepción que él llama mundo, ¿no es cierto? Por eso él dice, la poderosa amplitud de estas relaciones patentes es el mundo de este pueblo histórico. Ese mundo es ese conjunto de concepciones que tornan o que rigen, perdón, o que transitan cuestiones como el nacimiento y la muerte, la desdicha y la felicidad, la victoria y la ignominia, la perseverancia y la ruina, ¿sí? Todos esos elementos están valorados de una determinada manera. Tomemos estos dos templos. Eh, me es más fácil tomar el templo cristiano porque tengo mucha más familiaridad con él. Pero en el templo cristiano, sobre todo una catedral europea medieval, si ustedes ingresan, allí hay justamente una clarísima noción de en qué consiste la felicidad y en qué consiste la desdicha. Las representaciones, ¿no es cierto?, que puedan aparecer en piedra o pintadas, pero medievales es más fácil verlas en piedra, respecto de lo que es la condenación y de lo que es el cielo o la bienaventuranza, están presentes allí. ¿Sí? ¿En qué consiste realmente vencer? Hay un tema interesantísimo de cómo es concebido por los griegos el vencer y cómo es concebido por el cristiano el vencer, ¿no? Por ejemplo, para un griego, la victoria suponía, si uno lee la Ilíada por lo menos, en vencer totalmente al enemigo. Y esto suponía matar al enemigo. Infinidad de pasajes donde eso se puede apreciar. Simplemente recuerdo uno, en el episodio 9 de la Ilíada, Agamenón, ¿no es cierto?, que sale como loco a guerrear y a enfrentar a los troyanos, se encuentra en su camino con un par de príncipes troyanos a los cuales derriba del carro. Cuando los va a matar, los príncipes le dicen, uno de los príncipes le dice, nuestro padre es tal, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, un general troyano, si nos retornas con vida, nuestro padre te colmará de honores, te colmará de bienes y demás. Agamenón, cuando escucha eso, se conmueve, en realidad se conmueve, le interesan los bienes que le pueda dar este general romano, este general troyano, y entonces ahí aparece su hermano Menelao que le dice, no, no podemos dejar con vida a estos troyanos que nos hacen la vida imposible, en fin. Entonces Agamenón los mata y Homero se preocupa de describir la espantosa muerte que tienen estos dos chicos. Bueno, en ese caso, ¿sí?, la victoria consiste en la destrucción del otro. Ahora, en el cristianismo, en el templo cristiano, la victoria consiste en otra cosa. ¿Sí? Acá no se trata de destruir al enemigo, sino que aparece una particularísima relación con el enemigo, que es la de el amor, ¿sí? Ponerle otra mejilla. La victoria es una victoria hacia adentro, es decir, en cuanto a que pongo todo mi ser al servicio de Dios, en fin, que todas mis propias resistencias respecto al servicio de Dios quedan administradas o sometidas, ¿sí?, para que sirvan al verdadero Dios. En fin, esto cambia la cosmovisión de victoria, ¿entienden? Bueno, ¿dónde está todo eso? Bueno, el templo lo está diciendo. El templo constituye entonces ese mundo. Yo ingreso a un templo, ¿sí?, y el templo me mide. Yo no mido al templo. Yo no transito el templo sin ser afectado por el templo. El templo me mide, porque cuando ingreso al templo ingreso al mundo, a ese mundo griego en el templo de Pestum, al mundo cristiano en el caso de la catedral de Bamberg. Es decir, cuando ingreso, ese mundo me mide, ¿sí? Me mide en el sentido de me juzga y me valora por esas reglas establecidas en ese mundo. Bueno, ese mundo es lo que se ha dado en llamar cultura.
La palabra cultura es una palabra muy compleja hoy día, tiene muchísimas acepciones y que en la mayoría de los casos vienen de una consideración sociológica o puramente sociológica del concepto de cultura. En general, si ustedes van a considerar esa concepción de cultura, con lo que se van a encontrar es que la cultura es ni más ni menos que lo que hace una determinada civilización, nada más. Esto hace, y así lo plantea la sociología, yo no estoy de acuerdo con eso, voy a tratar de dar unos argumentos. Para ellos la cultura, o en esta concepción, la cultura termina siendo algo absolutamente válido, es decir, si los indios aztecas hacían sacrificios humanos, eso es válido dentro de su cultura. Ahora, si nosotros hacemos sacrificios humanos, estaría mal porque nuestra cultura es distinta. Esto, como ustedes notarán, genera un profundo relativismo respecto de qué está bien y qué está mal. Es decir, lo que está bien y lo que está mal quedaría relativizado a la llamada cultura, ¿no? Bueno, esta concepción de cultura es compleja, ¿no es cierto? Ustedes notarán, he puesto un caso extremo, ¿no es cierto? Pongo otro caso extremo. Para ciertas culturas en esta misma concepción, la poligamia es correcta, para nosotros no. En otras culturas la androgamia es correcta, para nosotros no, pero sería tan válida la androgamia como la poligamia como la monogamia, solamente sería, digamos, considerada mala o buena según una determinada cultura, pero en sí misma no tendría ningún valor, no sería ni buena ni mala ni nada por el estilo. Bueno, esta concepción, insisto, sociológica se entiende porque la sociología es una ciencia que pretende no emitir valoraciones de tipo ético y, bueno, si pretende operar de esa manera, este dispositivo es bastante cómodo porque no genera ningún tipo de juicio ético. Pero hay que entender que las sociedades como tales se constituyen como hombres y los hombres se constituyen, perdón, y los hombres son de una determinada naturaleza. Por eso hablamos que tenemos la naturaleza humana y eso es anterior a la cultura. De allí que si no seguimos ese camino, podemos transitar otro camino que atiende a la significación más profunda de la palabra cultura. La palabra cultura, que viene del latín, expresa, dice, lo que, por un lado, la noción de cultivo. Cultura es cultivar, ¿sí? Ahora, ustedes comprenderán que cuando hablamos de cultivar, estamos hablando de suponer una realidad cultivable. ¿Sí? Decimos que somos cultivadores de plantas de vid, o de olivos, o de durazneros, o de, en fin, lo que fuere. Para poder cultivar algo, lo que tenemos que hacer primero que nada es conocer la naturaleza de esa cosa. O sea, si yo no sé lo que es un olivo y cuáles son sus ciclos de floración y sus ciclos de producción, qué tipo de tierra le corresponde, es la mejor, qué tipo de clima son los más aptos, en fin. Si yo no entiendo eso, difícilmente podré cultivarla, porque cultivar significa, ni más ni menos, que sacar de una determinada cosa lo mejor. Por eso decimos que cultivamos. Es obtener lo mejor que podamos obtener a partir de una determinada naturaleza. Es decir, lo primero es conocer esa naturaleza, lo que la cosa es, y sus operaciones que le son propias, y esas operaciones que le son propias, cuáles operaciones la hacen mejor y cuáles operaciones la empeoran. Si a mí se me ocurre que los olivos, ¿no es cierto?, por una cuestión de lo que sea, de ignorancia, los olivos dan mejores frutos aplicándoles mercurio, ¿no es cierto? Bueno, por más que yo lo piense, el olivo tiene una determinada naturaleza. O sea, yo puedo operar poniéndole mercurio, pero lo que voy a obtener es que se muera el árbol. Podré preguntarme, uy, ¿pero por qué? ¿Qué pasa si le pongo bastante mercurio? Claro, es que está mal. ¿Y por qué está mal? Porque no respeta este elemento que es la naturaleza de la cosa. De allí que cuando hablamos de cultivo, lo primero es conocer la naturaleza y buscar que esta naturaleza alcance su fin, aquello que le corresponde. Yo tendré que operar en este camino para buscar la mejor manera de colaborar para que esa naturaleza alcance su fin.
Cultivar entonces es buscar lo mejor a partir de una determinada naturaleza. Cultura no se aplica a los olivos, ¿sí? Se aplica fundamentalmente al hombre. Y cuando lo aplicamos al hombre, lo que debemos entender es que tenemos que conocer la naturaleza humana porque hay cosas que le son convenientes y cosas que no le son convenientes. Hay cosas que desarrollan al hombre y lo llevan a su fin y cosas que no lo desarrollan y no lo llevan a su fin. Si uno lo entiende desde esta óptica, expresiones como cultura de la muerte o cultura de la droga, ¿sí? No tienen sentido. ¿Por qué? Y porque la cultura de la muerte no estaría cultivando al hombre, no estaría advirtiendo su naturaleza y llevándola a término. Una cultura de la droga no estaría advirtiendo las implicancias que tienen los consumos de droga que van contra justamente la naturaleza, recortando la vida. Una cultura narco tampoco sería una cultura propiamente, porque no estaría llevando a término a la naturaleza humana. De allí que uno de los sentidos de cultura, en sentido clásico, es el de cultivar, el de conocer la naturaleza humana y llevarla, acompañarla a lo mejor. De allí que haya cuestiones que sean culturales, y aceptadas históricamente como culturales porque lo son, no porque simplemente sean aceptadas, no por una cuestión de consenso, sino por una cuestión de realidad. Por ejemplo, el conocimiento de la música, ¿sí?, es algo que cultiva, que mejora al hombre. Ciertos conocimientos acerca de cuál es el sentido de la vida, ¿sí?, eso cultiva al hombre. Estas cuestiones que cultivan al hombre no son útiles en el sentido de que no es que sirven para otra cosa, como puede ser un destornillador. Son valiosas en sí. Quien hiciera esas operaciones o quien tuviera esos conocimientos está mejorando su propia naturaleza. Por eso se está cultivando, decimos nosotros. O como padres, promovemos ciertas acciones en nuestros hijos que los cultiven, ¿sí? Por supuesto, con el cuidado enorme que hay que tener en eso, ¿no es cierto? No se trata de que, bueno, vos vas a estudiar piano porque eso te va a cultivar. Bueno, pero si al chico no le gusta, ¿viste?, la cosa va a ser medio compleja. Hay 10.000 cosas que pueden ser muy cultivables por él y que lo mejorarán, y bueno, no tiene que ser una sola, ¿no? Pero, por ejemplo, al menos el buen gusto por la música es una cuestión que hay que cultivar en los chicos, ¿no? Y hoy día tenemos 50.000 formas de lograrlo, ¿no? Y tenemos acceso a un montón de música que antes no teníamos. Bueno, cultivo entonces. Pero además, la palabra cultura no solo tiene que ver con cultivo, sino que tiene que ver con culto. Culto en el sentido no de una persona que conoce, sino de la relación con el Dios. Este es otro elemento que está en la raíz de la palabra cultura, y esto lo tenían bastante claros los griegos y los romanos. ¿Quién puede conocer profundamente la naturaleza humana para indicarnos a dónde tiene que ir el hombre? Bueno, es cierto que el hombre puede llegar a conocer la naturaleza humana hasta cierto punto y con ello advertir el fin. Pero la cuestión es si nosotros podemos conocerla completamente. Y es allí donde esta dimensión de lo cultural cobra lugar. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce la naturaleza humana y el fin de la naturaleza humana? Bueno, el Dios es el que conoce esa naturaleza humana porque la hizo y conoce el fin. Pongamos un ejemplo entre los griegos. La entrada del templo, el templo de Apolo en Delfos, muy conocido porque era una especie de la Roma, digamos, lo que sería Roma para el cristianismo. El oráculo de Delfos, el templo de Apolo en Delfos, tenía una frase que lo ha repetido toda la historia en su entrada, que era Noscete ipso, conócete a ti mismo, ¿no? Y esa expresión, conócete a ti mismo, una expresión que desgraciadamente se ha entendido en muchos lugares como una cuestión de reflexión psicológica, autorreflexión psicológica, ¿no es cierto? Significaba para ellos que debían advertir el lugar que les correspondía frente a los dioses. Porque los griegos tenían como la falta más grave de todas, lo que llamaban
hibris. Hibris era ocupar el lugar del Dios en vez de ser un hombre, es decir, pretender con mis acciones ser un Dios. Y estas acciones por las cuales yo salía de mi naturaleza eran sancionadas por el Dios. El ejemplo que siempre traemos es Antígona. ¿Sí? Antígona justamente es la mujer piadosa y Creonte, el rey, es la persona que comete hibris, porque se pone en el lugar del Dios. ¿De qué manera? Y dice, bueno, hay que enterrar a este sí y a este no. Y Antígona le advierte, no, hay que enterrar a todos. Los dioses han mandado que hay que enterrar a todos los seres humanos cuando mueren. Bueno, él dice, no, a este no lo vamos a enterrar, lo cual era la ignominia más grande que se podía proferir contra un ser humano. No lo vamos a enterrar, y a este sí. Ahí Creonte se pone en el lugar del dios. Bueno, por eso él es el sujeto de toda la situación trágica. A él le pasan todas. Bueno, si quieren saber cuáles, los invito cordialmente a que lean Antígona para no seguir spoileando la cuestión. Decir que el que conoce cómo son las cosas son los dioses, y por eso los griegos asociaron también a la palabra cultura, a la palabra culto, es decir, esta relación del hombre con el dios. De manera que cultura tiene que ver entonces, y esto es importante de advertirlo, tiene que ver con el cultivo y el culto, es decir, el cultivo en cuanto que yo tengo que conocer la naturaleza humana para llevarla, mi propia naturaleza humana, para llevarla a término, y tengo que conocer a su vez, y conociendo la naturaleza humana puedo colaborar en que otros lleguen a términos si me toca, por ejemplo, ser educador, ser padre o lo que fuera. Pero tampoco tengo que pensar que yo voy a entender completamente esa naturaleza humana, sino que está el auxilio justamente del Dios que informa de cómo es esa naturaleza humana. Pusimos el caso de los griegos, pensemos por ejemplo lo que significa la escritura para el cristianismo, donde está esa información. Información, por ejemplo, como aquella que habla de la caída original de Adán y Eva y de la introducción del mal por esa cuestión. Es decir, esa es información. Usted puede creerla o no creerla, pero digo, para que se entienda cómo una cultura involucra esta información de los dioses, dada por los dioses como un dato fundamental para entender la naturaleza humana. Bien. Esta cultura, entonces, ¿sí?, no tiene que ver con las artes útiles, tiene que ver con las artes liberales. Y esta cultura es la que, siendo un mundo, toma a la materia y hace arte. Veamos esto. Otro texto de Heidegger. Llamamos tierra, dice, aquello a lo que la obra se retrae y a lo que hace sobresalir en este retraerse. Ella es lo que encubre haciendo sobresalir. Es un trabalenguas, ya lo sé. Pero en realidad es bastante sencillo el planteo de Heidegger, lo que pasa es que tiene esta habilidad para decirlo muy difícil. Como solemos ser los filósofos, mil disculpas. Bueno, yo me estoy sumando a ser un filósofo, en realidad soy un profesor de filosofía nomás, pero bueno, a ver. Él dice, llamamos tierra aquello a lo que la obra se retrae y a lo que hace sobresalir en ese retraerse. Tomemos esta imagen de Atenea Parthenos, ¿sí?, y veamos que esta, fíjense que yo dije que es la imagen de Atenea Parthenos, no dije tomemos esta piedra. Porque lo primero que vemos allí es la imagen de Atenea Parthenos. Ahora, la imagen de Atenea Parthenos, si yo la toco, me remito a la piedra. O sea, remite a la piedra, no tiene temperatura. Esta Atenea es fría como una piedra. Por eso, tierra o la materia de la obra artística es aquello a lo que la obra se retrae. Atenea Parthenos se retrae a la piedra, pero al retraerse sobre la piedra, de repente decimos, wow, es de piedra. Es decir, es lo que hace, al retraerse, es lo que hace sobresalir. No nos habíamos dado cuenta, ¿sí?, primeramente, de la piedra, sino de Atenea Parthenos. Ahora, la genialidad de la obra de arte es que, hablándonos de Atenea Parthenos, nos remite a la piedra, y cuando tomamos conciencia de que es piedra, hace sobresalir esa piedra en una versión que nunca habíamos imaginado de una piedra. Es decir, para nosotros la piedra es un cascote así informe que
puede estar en un zapato y ser sumamente incómodo, puede cruzarse delante de nuestro camino y arruinarnos el dedo chiquito del pie, de alguno de los dos pies. Es decir, parecería ser nada la piedra. Sin embargo, cuando vemos la estatua, la piedra exalta. ¿Mm? La expresión que solemos usar es decir, wow, es de piedra, ¿no? Bueno, como si dijéramos, qué maravilla, es de piedra. Es decir, la piedra aparece en su mejor versión ahí en la estatua de Atenea Parcenos. Por eso es que me parece precioso esto que habla Heidegger, que llamamos tierra, lo que la obra se retrae y lo que hace sobresalir en ese retraerse. Ahora, ¿qué es lo que hace sobresalir en ese retraerse? Es cierto, hace sobresalir a la tierra, a la materia, a la piedra. Pero también allí sobresale el mundo, porque es el mundo griego, es la estatua de Atenea Parcenos. Si fuera el mundo medieval, sobresaldría la imagen de Cristo, la imagen de los apóstoles, la imagen de María, como el caso de la famosa piedad que tanto hemos citado de Miguel Ángel. En esos casos, ¿sí?, no solo sobresale la piedra, sino que sobresale una piedra, perdónenme la expresión, mundanizada, en el sentido no despectivo, de mundano, o sea, de superficial, vulgar, sino en el sentido de la cosmovisión, ¿sí?, o la cultura que transita a ese pueblo. Cultura griega trae a Atenea Parcenos, la cultura cristiana trae a la piedad de Miguel, como en la versión de Miguel Ángel, ¿no? Bueno, son formas entonces en las cuales esos mundos operan sobre la materia, haciendo resaltar la materia, pero también haciendo resaltar justamente ese mundo. Este mundo entonces, que es cultura, decimos cultiva, es decir, busca el desarrollo de el hombre y busca que el hombre en su versión de operar sobre la materia, ¿sí?, lo haga conforme a ese mundo. Quizás fue un tanto complejo, pero lo que quiero decir es esto. Cualquier artista se mueve en un determinado mundo, es decir, hay una cultura en la cual está inmerso. En esa cultura, ese artista puede cultivar, puede hacer el David a partir de una piedra. Eso significa que está cultivándose y cultivando, en el sentido de que está generando cultura. ¿Por qué está fabricando cultura? No, está fabricando ideas, no, tampoco. ¿Qué está haciendo? Está tomando ese mundo y lo está metiendo en una piedra. Y no lo está metiendo a presión, negando la naturaleza de la piedra, sino tomando la naturaleza de piedra y llevándola a término. Por eso está cultivando, ¿sí? Es decir, está generando cultura, está tomando lo tosco del mundo que a nadie atraería y llevándolo al plano de la obra de arte. Ahí está justamente, esa obra de arte es la manifestación de una cultura, decimos, ¿sí?, de un mundo, entendiendo siempre que esa cultura, ese mundo, es verdadera cultura y es verdadero mundo cuando despliega una capacidad humana, no en cuanto anula una capacidad humana, o habla de un defecto de la naturaleza humana. Por eso decía, no se puede hablar de una cultura narco. La otra vez estaba tomando un examen de estética acá en Filosofía y Letras, acá en Mendoza, y un estudiante de intercambio mexicano, acá los exámenes son orales, entonces nunca había rendido un examen oral en su universidad natal. Entonces, bueno, veníamos asustados, que entonces me dice, ¿cómo hacemos? Bueno, mire, le digo, prepare usted un tema sobre la temática que hemos desarrollado en estética, tome usted un tema y expóngalo, no más que eso. Pero lo que yo quiero, profesor, sí, lo que vos quieras, donde te sientas más cómodo, empezamos con eso y después te vamos haciendo preguntas del resto del programa. Perfecto, buenísimo, viene contentísimo. Y entonces dice, bueno, he preparado, y mencionó una serie de palabras que no puedo retener ahora, que con la
profesora asociada, adjunta, nos miramos diciendo, bueno, ¿qué será esto? Pero lo dejamos correr a ver qué pasaba. Pero era el tipo de música particular que se había generado entre los narcos, ¿sí? Un tipo particular de música, ¿sí? Yo jamás en la vida la había escuchado. Me dice, ¿quiere que se la escuchar? Le dije, no, ni se le ocurra. Pero nos leyó algunas letras, con lo cual me dio la pista de que no hacía falta, digamos, escuchar la música, espantosas. Este, bueno, en fin, es bastante discutible que eso sea una cultura, ¿sí? O sea, donde se hable, ¿no es cierto?, del consumo de sustancias, de la venta de las mismas, del tráfico, del narcotráfico, en fin, es, en fin, muy discutible, ¿no? Todo, por supuesto, exaltado, como que está todo muy bien, ¿no? Bueno, eso no es cultura. Cultura tiene que ver entonces con este cultivo del hombre en aquellas cosas que lo perfeccionan, lo mejoran, lo benefician. Por eso Heidegger concluye, la última cita que pongo de acá, de este autor, dice, el mundo y la tierra son esencialmente diferentes entre sí, sin embargo nunca están separados. El mundo se funde en la tierra y la tierra irrumpe en el mundo. El mundo intenta, al descansar en la tierra, sublimarla, como es lo que se abre, no admite nada cerrado, pero la tierra, como salvaguarda, siempre tiende a internar y retener en su seno al mundo. Esto que parece de vuelta un trabalenguas, lo que está diciendo es que esa cultura, mundo, justamente al tomar esa tierra, materia artística, lo que hace es poner esa cosmovisión, esa cultura en la piedra, la estatua de Atenea, y con ello abre, es decir, lo que estaba cerrado en el sentido de que era ignoto, lo que estaba oscurecido, eso que estaba oscurecido, que era la piedra, oscurecido en el sentido que su sentido y su versión, su mejor versión de piedra estaba oculto, el mundo, la actividad artística, lo que hace es abrir esa materia. De repente decimos, wow, es de piedra. ¿Quién operó eso? Bueno, el artista sin duda, pero el artista lo hizo bajo una consideración de mundo. No hizo un Dragon Ball Z, sino que hizo una Atenea Parthenos. Bueno, ahí hay una cosmovisión que toma la piedra y la abre. Ahora, la abre en el sentido de que la hace luminosa y portadora de un mundo, de una cultura, pero a su vez no la abre completamente. Por eso decimos, es de piedra, porque si el mundo hubiera avasallado a la tierra, le habría quitado su ser piedra y ya no lo veríamos, no la veríamos. Sin embargo, si logramos ver la piedra y el mundo, o si ustedes quieren, el mundo primero y la piedra, entonces estamos ante una verdadera obra de arte, ¿no? Ninguno de los dos planos, ni la tosca piedra muda, ni el mundo avasallador, triunfan, sino que es en esa, Heidegger lo llama una palabra dificilísima, lucha, pero es en esa tensión entre la cosmovisión y la materia donde la obra aparece. Bueno, esto me parece importante para entender el concepto de cultura, sinceramente, porque nos movemos en un concepto de cultura que está tomado solo de la sociología y es la única versión que tenemos, sepamos que existe otra versión del concepto de cultura, me parece bastante más fundamentado y más universal, que es este. Muy bien. Supuesto esto, es esta cultura la que va generando, primero que nada, obras de artesanía. Es decir, nosotros nos enfrentamos a las grandes obras de la cultura occidental o americana, pero esas obras que son fantásticas, de vuelta, pongo un templo medieval, una catedral medieval, no sé, una pintura de Rembrandt, son las grandes obras artísticas, pero no es que en un paso se dieron las obras artísticas, sino que se empezó por algo bastante más simple, ¿sí? Y que es más próximo a nuestras casas y más común, que es lo que se llama artesanía. Siempre se dio esta aparición de la artesanía, que tenían esta mezcla de, por un lado, elementos artísticos, pero por otro lado, presencia de elementos útiles, ¿no? Ahí tenemos se me ocurría poner una pinta
de cerveza, para tomar cerveza, bueno, incómoda, pesada, pero tiene un servicio a lo útil, pero además tiene un elemento ornamental, tiene un aspecto ornamental. Tiene alguna dimensión de belleza, tiene alguna preocupación por el hecho de que sea bello, más allá de que sea útil. Ahora, esta artesanía precede a la aparición, sí, de la obra artística, ¿no? O sea, cuando ya pasamos a un vaso litúrgico, donde hay un trabajo de talla del metal impresionante, bueno, ahí estamos ante una obra artística. No hemos eliminado el elemento de utilidad, pero prima el elemento artístico sobre el elemento utilitario. En el otro caso, prima el elemento utilitario. Justamente esto, es decir, este hecho de que se haya tomado la materia del lugar, pienso siempre en los, en las, en las, en las pintas de cerveza de este estilo, así bien vikingas, ¿no? Tienen que ver con materias que eran propias de la zona, es decir, no había plástico, ¿no? Había metal, había madera, están forjadas, no sé si se alcanza a ver, es bastante bonito cómo está forjado el aro de metal con el que circunda a la madera, que ese aro de metal tiene sentido no solo de sujetar al asa del jarro, sino además evitar que la madera al estirarse se raje y se pierda tristemente, ¿no es cierto?, el precioso líquido por las rajaduras, en fin. Pero eso está forjado, está golpeado por el martillo. Y esas marcas están en el hierro y se notan, y es bueno que se noten. Hablan de vuelta del trabajo que ha implicado la fabricación de eso. Y eso es cultura. Se toma la materia del lugar y esa materia aparece con un mundo. Es el mundo, discúlpeme, el mundo vikingo, supongamos, ¿no es cierto? O el mundo cristiano, en el caso de un cáliz. Pero eso es cultura, ¿sí? Ahí se ha dado un caso concreto de cultivo. Es decir, se han tomado todas esas materias y se las ha signado con el mundo, se las ha cultivado, se las ha llevado a término. Y sin duda ha tenido que ver el culto, está clarísimo en el caso de el vaso litúrgico, ¿no? Por eso el autor que estamos siguiendo, Petit Murat, destaca esto, advirtiendo que el hombre necesita una profunda inserción en la tierra para poderse elevar en cultura. Es decir, entender la materia, entender lo que Heidegger llama tierra, ¿sí? Entender esa tierra es la posibilidad también, y entender su sentido es la posibilidad de elevarse en cultura, ¿no? Por eso, por ejemplo, se puede hablar de cultura del vino, ¿no?, que en buenos términos significa conocer profundamente la vid y con ella hacer algo tan espléndido para el ser humano como es el vino, que es algo bueno para el hombre, bueno para el ser humano. Por supuesto, puede ser también tomado en demasía y arruinado, pero habla el vino de la presencia de una racionalidad allí, es decir, los taninos, los colores que se logran, los sabores, qué sé yo, un amigo que es especialista, entonces me da a probar varios vinos, yo siempre soy mi mejor amigo, claramente, y entonces al probarlos me dice, ¿ves qué gusto le sentís? Le digo, mira, la verdad que le siento como gusto a manteca. Me dice, claro, exactamente, dice, esto se logra por una fermentación maloláctica, es decir, una fermentación que le hacen especial con cierta bacteria que hace que se genere un dejo de sabor a leche al modo de una manteca, ¿sí? Bueno, el detalle, ¿no es cierto? Pero eso es cultura, eso es cultivo, ¿no? Bueno, ahí está la cuestión. El que entiende la vida, entiende las cosas, ha racionalizado todo eso, puede cultivarlas, llevarlas a término, y eso es un bien para el hombre, y con ello lleva a término al hombre, ¿sí? Se dignifica la uva, se dignifica el hombre. ¿Qué pasa cuando aparece la máquina? Bueno, este es un problema bastante contemporáneo, digamos, un problema muy nuestro, y sobre todo recontra siglo XXI, es decir, la máquina apareció hace mucho tiempo, pero hoy día tenemos bastante más problemas, sobre todo incluso cuando esas máquinas son digitales, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Bueno, que en una situación habitual,
el hombre operaba sobre la materia directamente artística y hacía la obra artística. Es así. Ahora, con la aparición de la máquina, el hombre hoy día opera sobre la máquina. Y la máquina es la que toma una determinada materia que deja de ser artística para ser útil, ¿por qué? Porque sirve a los fines para los cuales ha sido construida, y produce un producto en serie todo igual. Hoy día podemos tener reproducciones de la Venus de Milo en nuestro escritorio, ¿no es cierto? O de tamaño natural, o más grandes todavía, y son fruto de la actividad de una máquina que la talló. Y debo decir que la talla puede haber sido según las calidades del mapeado, pero pueden ser prácticamente iguales. O sea, volumétricamente prácticamente iguales. Con lo cual, uno podría decir, bueno, entonces la obra se reproduce. Bueno, hay algo que la obra original tiene y que la máquina no puede reproducir. Esa unicidad, es decir, la unicidad, no quiero decir personalidad porque está mal, pero es ese hecho de que sea única, ¿no? Autores de del siglo pasado han insistido en este punto con términos medio raros, como por ejemplo aura, es decir, eso propio de la obra y que no puede ser reproducido. Bueno, con la aparición de la máquina, la materia deja de ser artística para ser una materia útil, o sea, una cosa sometida a las intenciones puestas en la máquina por el hombre. Y esto hace que las obras reproducidas terminen siendo obras en serie que pierden justamente el carácter de cultura, ¿no?, que podemos encontrar en una obra única. De alguna manera, entonces, la máquina violenta esa materia, ¿no? En el caso del arte, como veíamos con Heidegger, la actividad del artista pone mundo en la piedra y entonces hace una obra única y irrepetible cuando es verdadero artista, ¿no? Ojo, la pregunta de la clase pasada fue muy pertinente. No hay tantos buenos artistas y no todo artista es verdadero artista, ¿no? Hay cualquier cosa entre medio. Pero los verdaderos artistas operan de esta manera. En el caso de la máquina, justamente teniendo un modelo, ahí vemos un torno copiador, está la original, la pieza original, y el torno va copiando, justamente tallando todas las otras copias, que pueden ser bastante próximas al original, pero que allí ya no está esta actividad racional, humana, ¿sí? No prevalece, como dice el autor, la idea propiamente. Bueno, este tema del maquinismo es un flor de tema que ha sido muy trabajado en el siglo pasado. Imagínense, todavía no había inteligencia artificial presente. Es un tipo de máquina muy particular, digamos, ¿no? En ese caso ya estaba bastante discutido. Heidegger lo discute muchísimo, es muy pesimista respecto del tema, es muy crítico respecto del útil, y sobre todo de la máquina. Así que bueno, yo simplemente quería traerlo en el contexto de lo que es cultura, ¿no?, que me parece muy importante. Una cultura supone esta conciencia de lo que debe ser el hombre, y desde lo que debe ser el hombre, todos los útiles que genera son útiles que genera justamente para dignificar a la vida humana, no para someterla o arruinarla. Bueno, esto, quédense tranquilos, no va a entrar en ningún examen, pero me parecía importante de mencionar para terminar con ello la unidad 2. Comencemos entonces, sin solución de continuidad, en la unidad 3, al menos con una pequeña introducción contenida en esta clase, y después vamos a ir entrando ya propiamente en el tema de la criteriología del arte. Los objetivos los mencionamos al principio de la clase, así que voy directamente al tema. Bueno, nosotros hemos venido trabajando en artes libres, artes útiles, ¿sí? Y dentro de las artes libres hemos destacado las llamadas, o artes liberales, las bellas artes, ¿no? Es decir, aquellas artes que tienen como fin la belleza.
esta es la característica. Recuerden, las artes se especifican por su fin, ¿no? Y como las artes se especifican por su fin, el fin, en el caso del arte propiamente hablando, es la belleza. No era la verdad, ni la emoción, ni la comunicación del interior del artista, ni nada de eso, sino que, aunque eso pueda estar, tiene que ver con la producción de belleza. Ahora, esta producción de belleza se hace en materia. Es decir, ¿no? Esa materia puede ser desde la palabra, en el caso de la poesía, hasta el hormigón, en el caso de la arquitectura. Hay una materia en la cual se despliega esa belleza. Esto supone que la naturaleza de esa materia, el hormigón o la palabra, son portadoras, ¿sí?, de un signo que es lo primero que se ve. Recién decíamos, cuando hablábamos de la estatua de Atenea Partenos, ¿no es cierto? Es la estatua de Atenea. Claro, ok. Lo que vimos primero no es la piedra, sino la estatua. Perdón, sino a Atenea Partenos. Con lo cual, lo que estamos viendo nosotros, primero que nada, es el signo. Es lo que representa, o lo representado, si ustedes quieren. Lo representado es Atenea. Ahora, esa representación es una representación bella. La materia de la cual está hecha la estatua de Atenea Partenos es que es piedra, es portadora de un signo, y el signo es tan fuerte que configura a esa piedra para que lo primero que aparezca no sea la piedra, sino el signo. Y después, como dice Heidegger, nos retrotrae a la piedra. Claro, después vemos que es de piedra. De esta manera, en ese signo que configura la materia debe tener como fin justamente la belleza. No es un signo sin más, sino que tiene que ser un signo bello. Esta es la intención del artista. Y aquí es donde entramos de lleno en el problema. Porque si decimos que, bueno, el fin es la belleza, perfecto, el artista tiene que significar la materia, es decir, lograr que el mundo o la cultura que él tiene justamente grave en esa materia ese signo y eso sea bello, hasta ahí como fenómeno. La pregunta es si el hombre puede hacer belleza o no. Si somos capaces de hacer belleza, o en última instancia, ¿qué significa esto de hacer belleza? Porque hay mucha belleza que no hacemos y que nos preexiste. Por ejemplo, profesor, un amanecer no lo hacemos nosotros, y sin embargo es bello. Un atardecer tampoco, y sin embargo es bello. La flor del lirio, los lirios, que son una cosa impresionante de belleza, y eso no lo hacemos. Con lo cual, ¿hacemos belleza o no hacemos belleza? Bueno, esto es lo que nos lleva a la noción de criterio. Porque esto es lo que buscamos en esta tercera unidad. Encontrar un criterio para poder decir, primero, si hacemos nosotros o no hacemos belleza, y segundo, ¿por qué decimos, ¿sí?, cuál es el criterio para decir que es una obra de arte, es obra de arte y por tanto es bella? Bueno, este elemento es el tema central de esa tercera unidad, el criterio. Y cuando hablamos de criterio hay que entender que criterio significa, ¿sí?, la posesión de algún elemento de juicio que nos diga o nos dé verdad sobre algo. A ver, ejemplo, un criterio para saber si una persona tiene o no sobrepeso. Bueno, no sé, el índice de masa corporal. Ese es un criterio de verdad. Si su índice de masa corporal da por encima de tanto, usted está bien, o usted tiene una obesidad incipiente o mórbida o lo que fuera, ¿no es cierto? O usted está demasiado delgado, tiene poco peso, está desnutrido. Eso es porque hay un criterio. Ese criterio es una regla de verdad que nos permite sobre cierto ámbito juzgar con precisión. Decimos, ¿no es cierto?, esta persona, no sé, tiene tantos glóbulos blancos, bueno, los glóbulos blancos normales en el ser humano son tantos, tiene más, usted tiene una infección, eso es un criterio. Aplicado al caso del arte es ver, bueno, cuál es el criterio que nos permite decir esto es arte, esto no es arte, esto es bello, esto no es bello. Ahí estamos ubicados.
Cuando esta criteriología, es decir, el estudio del criterio, por el cual tomamos una regla para decir que algo es así o asá, o sea, una regla de verdad, lo aplicamos al conocimiento, acá, cuando si habláramos solamente del conocimiento, tendríamos que partir de una cuestión que hay que conceder. ¿Y cuál es esa cuestión que hay que conceder? Bueno, la cuestión que hay que conceder es que se puede conocer. Si fuéramos por ese lado, y esto fuera no filosofía del arte, sino filosofía del conocimiento, tendríamos que conceder que es posible conocer y que esto es un dato. Pero en el caso del arte, no vamos a operar de esa manera, sino vamos a tomar otra posición y vamos a decir, podemos hacer arte. Si yo tomara en la criteriología, en el caso del conocimiento, y dijera, ¿se puede conocer? Esa misma pregunta ya tiene respuesta. ¿Se puede conocer? Yo le entendía la pregunta, listo, ya está dada la respuesta. ¿Por qué? Porque si entendí la pregunta, ¿qué se puede conocer? Con lo cual, en el caso del conocimiento, es medio absurdo partir de si es posible conocer. Ahora, si yo no parto de si es posible, si no voy por el lado del conocimiento, sino por el lado del arte, acá no se hace tan absurdo esta pregunta. Es decir, podemos hacer belleza, podemos hacer arte bello, porque el arte tendría que tener como fin la belleza y en ese sentido tendría que ser bello. Bueno, esta es la pregunta de la tercera parte, tercera unidad, que es la criteriología del arte. Ahora, ¿qué puede hacer el hombre que fácilmente todos sabemos que podemos hacer con las cosas materiales? Bueno, podemos claramente combinarlas. Pensemos no en una, pues sería fácil ir por el lado de la culinaria, por ejemplo, donde decimos, bueno, combinamos sabores, ¿sí? Preexistentes, que son la pera, el roquefort, la canela, ¿sí? Una pera caramelizada con canela queda muy bien, una pera caramelizada con miel en vez de azúcar queda mucho mejor. Bueno, estamos tomando elementos distintos y los estamos combinando, pero en el caso del arte hay ciertas combinaciones de colores que funcionan siempre, ¿no? Si no, remítanse a Canvas y van a ver cómo la selección de paletas de colores les propone una paleta de colores que siempre va a tener buena combinación, o sea, siempre van a quedar bien. Nosotros podemos combinar. Podemos mezclar también, ¿sí? Si fuéramos artistas y trabajáramos en el ámbito de la pintura y tomáramos óleos, podríamos mezclar diversos óleos o mezclar diversas sustancias que dan como resultado ciertas tonalidades, ¿sí? Ciertos pigmentos, bueno, podemos hacerlo. Podemos incluso modificar los estados de algunas materias. El hierro se encuentra en forma de limaduras en la tierra, pero si nosotros lo fundimos, ¿sí? Podemos modificar su estado a líquido y después colarlo en un molde para obtener una estatua, por ejemplo, moldeada. Bueno, es un caso de modificación. Podemos distribuir también la materia. En un cuadro podemos poner pinturas de un color de un lado, pinturas de otro color de otro, en fin, eso es distribución. O podemos alterar, es decir, producir un cambio cualitativo en una determinada sustancia, qué sé yo, el cambio de la mezcla de los colores del azul y el amarillo se produce una alteración porque aparece el verde, por ejemplo, ¿no? Todas estas operaciones hay que tener claro que siempre suponen algo. Combinamos algo, mezclamos algo, modificamos algo, distribuimos algo, alteramos algo. Ese algo nos precede, no lo hacemos. De allí que las acciones humanas siempre presuponen materias preexistentes. En última instancia siempre suponen materias preexistentes que no hemos elaborado y sobre las cuales operamos de estas maneras que estamos diciendo. Si tuviéramos que destacar cuáles se dan en el caso del arte, bueno, primariamente o fundamentalmente es la mezcla y la distribución, esto es fácil de advertir en el caso de la pintura, ¿no? Ahora bien, ¿se puede pensar que la belleza sea efecto de la combinación, la mezcla, la modificación, la distribución y la alteración? Mire, la verdad que hay combinaciones que son feas, mezclas que son horribles, modificaciones que quedan mal, distribuciones que son desparejas y alteraciones que dan como resultados colores desagradables. Como cuando somos chicos y empezamos a mezclar colores, y siempre vamos hacia un marrón, ¿no? Es el estado cuasi final de las mezclas terminan en marrones. No necesariamente.
Por eso la belleza no puede ser efecto de esas acciones. No es que se produce la acción y como resultado está la belleza. O sea, el criterio entonces no es ni la mezcla ni la distribución ni nada de eso. Eso no garantiza la presencia de la belleza. Ahora, si no producimos los objetos a los cuales mezclamos y distribuimos, ni tampoco la sola mezcla, distribución ni alteración y demás producen belleza, lo que queda es que operemos relativamente belleza, es decir, en algún aspecto, ¿me entienden? Es decir, hacemos ciertas alteraciones sobre ciertas materias preexistentes y podemos llegar a producir algo de belleza, pero no puede ser atribuida completa y totalmente al artista, porque claro, está presuponiendo un montón de cosas. De allí que es necesario dar con este criterio y para poder dar también una respuesta a este criterio, que es lo que nos va a preocupar fundamentalmente en toda la unidad, es necesario, primero que nada, entender el proceso psicológico de la producción artística. Este es un punto importante que vamos a ir desarrollando en estas clases que nos quedan, pero que constituyen el centro, digamos, el centro de esta unidad. Muy bien, hemos entrado entonces en la última unidad, la criteriología. Antes de eso hemos cerrado la unidad anterior con el concepto de cultura y de arte, el problema de la máquina y la técnica, y hemos tratado de presentar el problema del criterio, nada más que presentarlo, con sus aristas problemáticas, para entrar entonces a partir de esta clase que voy a iniciar ahora en el problema, en esta cuestión de la criteriología. Bueno, dejemos esta clase sándwich porque era mitad y mitad, y pasemos a la clase 13. Bien, denme un segundo, ya la comparto. Bien, ahí tendrían que estarla viendo. Bueno, avanzo hasta que sea la hora con esta clase, así ya vamos poniéndonos al día con los contenidos. Esta clase, en el marco que estamos considerando, que es el marco de la criteriología del arte, en esta clase vamos a tratar de entrar en la naturaleza del artista. Vamos a dejar para el final los procesos artísticos, no voy a llegar hoy día ni cerca, menos a la inspiración, pero por lo menos esto que hace que un artista sea artista, como decíamos recién, ¿cuál es la psicología del artista? ¿Sí? ¿Qué tiene de particular un artista frente a las otras personas? Habitualmente se dice, bueno, tiene una sensibilidad especial. Bueno, eso es cierto y no es cierto. Es lo que vamos a tratar de mostrar en lo que queda de este tiempo de clases, para advertir qué tipo particular de, de sensibilidad tiene el artista y que no es ese lo característicamente esencial del artista. Por eso veremos esa psicología del artista, como decía, y en la clase próxima avanzaremos sobre los procesos artísticos humanos y sobre todo el tema de inspiración, que es bastante complejo y que hay que detenerse un rato con paciencia porque, en fin, se ha deformado bastante el concepto de inspiración y conviene alguna vez en la vida estudiarlo con más detenimiento y seriedad. Bueno, empecemos entonces con lo que llamaríamos psicología del artista, el modo cognitivo particular que sigue un artista. Nosotros hemos estudiado ya el proceso intelectual, ustedes lo han visto en antropología, seguramente cómo es que se da el conocimiento humano, que está asignado por la inteligencia, claramente, ¿no? Lo cual supone, sin duda, los sentidos, pero no constituye, perdón, los sentidos no constituyen lo propio del hombre, es la inteligencia lo que constituye lo propio del hombre.
La inteligencia como tal tiene dos formas de proceder. Hay eh, un modo que se llama racional o discursivo, que es cuando vamos de un conocimiento a otro, ¿sí? Eh, Regularmente cuando llegamos a un conocimiento que es nuevo, que no tenemos y que nos están explicando, justamente la explicación es una forma de discurso, es decir, de proceso, de recorrido, para que yo eso que me están explicando lo entienda y lo inserte en una red que siempre tengo de conocimientos. Eh, Entender, qué sé yo, lo que es un rulemán. Si alguno de ustedes sabe lo que es, no hace falta que yo lo explique, pero si alguien no lo sabe, tendría que decirle, bueno, un rulemán es una pieza mecánica. Entonces yo digo una pieza mecánica, ustedes ya les estoy dando una pista de dónde tienen que moverse. Es decir, no les estoy diciendo es un alimento no perecedero o es un ave del Amazonas, sino que estoy diciendo, bueno, es una pieza mecánica. Y como pieza mecánica, es una pieza mecánica móvil. Ah, bueno, ok, es una pieza mecánica móvil y que sirve para relacionar piezas que tienen movimiento entre sí. Si yo coloco una pieza A en contacto con una pieza B y la sueldo, entre las dos no va a tener movimiento. Pero si pongo un rulemán entre medio, ese rulemán va a permitir que la pieza A gire en torno a la pieza B. Es lo que pasa en la rueda de los vehículos, en las puntas de eje de la rueda de los vehículos, ¿cierto? Ahí hay rulemanes. El eje está quieto, pero la rueda gira. Bueno, eso es, allí se coloca un rulemán. Son dos aros de acero que están entre ellos, hay bolillas de acero lubricadas que permiten justamente que giren los dos aros uno dentro del otro sin ningún problema. Chao. Cuando yo explico todo esto, toda esa explicación es conocimiento discursivo. Yo los voy guiando y ustedes van a decir, ah, mira qué interesante, es un rulemán. Después le preguntan a ChatGPT, ven una foto y dicen, ya está, lo entendí. Ese procedimiento racional discursivo termina en el descubrimiento de una esencia abstracta. Llego a la rulemanidad, ¿sí? O sea, entiendo lo que es un rulemán. Y esto ya me sirve para qué? Y para todos los rulemanes que me crucen, ¿verdad? De distintas formas, de distintos tamaños, ¿no es cierto? Pero ya entendí lo que la cosa es. Lo mismo pasaría si yo fuera por el lado de un árbol. Pasa que el concepto de árbol me pareció que algo demasiado conocido por nosotros y no me servía para desarrollar el concepto de racional o discursivo. Todos sabemos lo que es un árbol, pero en principio necesitamos hacer un proceso racional para entenderlo. O sea, el árbol no es un arbusto, porque es bastante más grande, claro, ¿sí? Tiene cierta altura, pero es un vegetal, claro, es un vegetal. Entonces se trata de un vegetal y por tanto que realiza las operaciones propias de un vegetal, alimentación, crecimiento y reproducción, ¿sí? Pero esas operaciones las realiza de un modo particular. El árbol es grande, ¿sí? Distinto del arbusto, que es de altura media, y distinto de de las plantas rastreras, que no se elevan en altura. Bueno, ok. Cuando yo entiendo lo que es un árbol, llego a la esencia abstracta y llego entonces a la arbolidad, ¿sí? Y esto es un proceso abstracto. Con lo que yo me quedo es un concepto abstracto. ¿Qué significa abstracto? Que lo he sacado de lo real y lo he llevado a la universalidad, quitándole todas las singularidades posibles. Yo me enfrento a este árbol de mi casa que tengo acá enfrente, que ahora estoy viendo, y este árbol que tengo acá enfrente, yo lo planté, yo lo conocí, se llama Miguel este árbol, medio hippie el profesor, no, bueno, pero es un árbol muy, muy querido, es más joven que yo el árbol este, pero es muy grandote, es un álamo. Y este árbol, que yo lo conozco de muy chiquito porque lo planté, es enorme, pero yo de acá, de ese árbol, me quedo con la esencia abstracta, es decir, la esencia de árbol la puedo aplicar a mi árbol que tengo acá enfrente y a todos los árboles que me crucen. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque le he quitado todas las particularidades, todas las singularidades, por eso lo puedo aplicar a todos. Si yo hubiera conservado esa particularidad, no lo podría aplicar a todos. ¿Por qué? Porque mi árbol no es el árbol del vecino, claro, son distintos. De allí que el proceso de discurso llega a la esencia abstracta y se queda con el concepto abstracto. Ahora, hay otro proceder de la inteligencia que se llama intuitivo.
es medio difícil, digamos, hay una serie de objeciones que se pueden hacer a este punto, las vamos a esquivar elegantemente en atención al tiempo que tenemos, pero no quiere decir que la inteligencia intuya directamente lo que la cosa es, ¿sí? En la cosa singular, lo cual es imposible porque necesitamos de los sentidos, tanto externos como internos, eso es inevitable. Pero una vez que se ha dado todo el proceso de los sentidos externos y los sentidos internos, hay una cierta intuición en la inteligencia. Esa cierta intuición es lo que se ha dado en llamar, que nos permite llegar a la esencia concreta. ¿Qué quiere decir eso? Porque, profesor, usted acaba de decir que la esencia es abstracta. Claro, es cierto. Lo que ocurre es que a veces tenemos una percepción fuerte de lo que es un árbol en tal o cual árbol. Les tiene que haber pasado. Decimos, wow, esto sí que es un árbol, ¿no? Ahora, ¿por qué podemos decir esto sí que es un árbol si todos los árboles son árboles? Bueno, porque aquí, en este árbol, se realiza eso que yo he visto que corresponde a todos los árboles, se realiza de un modo muy particular y muy pleno. Y entonces me quedo contemplando el árbol y refiriendo, mientras estoy contemplando el árbol, refiriendo eso a una esencia, perdón, refiriendo la esencia del árbol a este. ¿Mm? Esto genera ya no la arbolidad en sentido puramente abstracto, sino algo que podríamos llamar arbolidad concreta, es decir, la referencia a este liquidámbar particular que tengo acá adelante, y no a la arbolidad en general. Bueno, este segundo camino es el que transita habitualmente el artista. El primer camino es el que transita profesionalmente el filósofo. El filósofo busca las esencias, entender lo que la cosa es. El artista no está preocupado por el qué es, sino por la vinculación entre este qué es con este concreto, ¿no? Estos modos no son opuestos, se excluyen, están peleados, tienen una lucha dialéctica histórica, no nada que ver. O sea, son modos de conocimiento humanos y que, digamos, no es que el artista solo tenga el de abajo y el filósofo solo el de arriba, de ninguna manera, y que solamente el artista sea así y solamente el filósofo sea así, tampoco todo ser humano transita estos caminos, pero el artista destaca por transitar el camino de abajo con más intensidad, ¿no? Pongamos otro esquema. Nosotros estamos frente a un determinado árbol, ¿no? En este caso un liquidámbar que no está en su mejor momento, porque los liquidámbares tienen su mejor momento en otoño, ¿no? Que es cuando están en esos tonos que van desde el amarillo ocre hasta el bordó oscuro, bueno, en fin, todas esas gamas preciosas de colores. Pero ante un liquidámbar, yo puedo conocerlo, y al conocerlo, el primer acto de conocimiento es una intuición sensible. El ojo ve este árbol concreto que tengo delante, es una intuición sensible. ¿Por qué digo intuición? Porque el ojo ve inmediatamente al árbol, no está mediado por nada. El árbol está, el ojo está viendo. Ahora, ¿qué ocurre? A partir de esa intuición sensible se puede disparar lo que se llama abstracción que veíamos recién, es decir, quitarle toda la particularidad a este árbol que tengo adelante y quedarme solamente con la arbolidad. Esta operación de quitarle todo el singular y quedarme con un universal se llama, como ustedes recordarán, simple aprehensión. Lo han visto en lógica, lo han visto en antropología seguramente. Esta simple aprehensión deja de lado toda la singularidad de esto que estoy viendo con mi ojo para quedarse con los elementos universales, es decir, aquellos que corresponden a todo árbol. Y esto es lo que decíamos, que llegamos a conocer como arbolidad. Ahora, esta arbolidad es un universal abstracto. ¿Por qué universal abstracto? Porque se aplica a todos los árboles, y para poderse aplicar a todos los árboles ha prescindido de toda la singularidad, de ahí la abstracción. Ha prescindido de toda posible singularidad. Pero hay otro camino, este camino es el camino que decía del filósofo, ¿no? Pero hay otro camino que es el que hace el artista, que es cuando llega a la simple aprehensión, en vez de seguir transitando el camino del universal al universal abstracto, retorna al concreto.
Y ahí es donde nosotros decimos, wow, esto sí que es un árbol. Es decir, vemos en ese árbol el universal. Estamos viendo las dos cosas. Estamos viendo este árbol y estamos viendo que este árbol realiza plenamente al universal. No estamos considerando la arbolidad abstracta, sino la arbolidad concreta, es decir, la realización de ese universal de modo pleno en este árbol que tengo delante. Pues bien, este camino es el camino que sigue más el artista. Lo seguimos todos, ¿no es cierto? A ver, a veces decimos, wow, esto sí que es un auto, sí, wow, esto sí que es un ser humano, wow, esto sí que es una sopa. Es decir, es un camino absolutamente humano. Lo que pasa es que cuando eso tiene que ver con unos elementos más que voy a agregar ahora, como la necesidad de reproducir esa experiencia y otras cosas más, bueno, ahí estamos ante el camino que sigue el artista. Pero en principio la forma de conocer del artista tiene que ver con llegar a esa, por la simple aprehensión, a un universal, pero no seguir avanzando hacia la esencia abstracta, sino volver con ese universal al singular. A ver, es lo que nos pasa a nosotros cuando contemplamos la piedad. La piedad como tal puede ser considerada como un universal abstracto, cuando decimos, bueno, la piedad es la virtud por la cual se le da a los dioses, a la patria, a los padres, eh, lo debido. ¿Sí? Bueno, eso es una definición abstracta. Está fenómena, o sea, es una excelente definición, pero siendo una muy buena definición, se mantiene en el plano abstracto. Esto significa que se ha desprendido de todas las singularidades para decir justamente eso que es para todos. Si ahora, por el contrario, ya no me quedo ante la definición, sino que voy a la piedad de Miguel Ángel, ahí estoy en un típico caso de universal concreto. Es decir, estoy viendo el universal piedad y lo estoy viendo en una obra concreta. ¿Se entiende? Entonces, ese camino es el que transita el artista y es al que nos invita el artista con sus obras artísticas. Siempre hablando del verdadero artista, ¿no? Por eso en el artista predomina una cierta intuición, es esta intuición del universal en el concreto, este reconocimiento de que este concreto realiza plenamente el universal. Eso es lo que ve el artista. Y tiene esa intuición particular de poder reconocer eso enorme en el singular que tiene adelante. Ahora, ¿es solo una intuición? Que es lo que va a ser llamado también inspiración. Y la verdad es que no es solo eso. O sea, es necesaria que esa intuición se perfeccione con una buena cuota de racionalidad. No basta que usted tenga una buena intuición, sino que necesita, sin duda, de todo un aparataje racional para que esa intuición no se pierda, ¿sí?, en mera originalidad, sino que necesita ese aparataje de racionalidad para que esa idea se concrete. Pongo un ejemplo, usted puede tener una intuición interesante sobre una melodía, pero si usted no sabe música, no lo va a lograr. Salvo que sea un virtuosísimo, que los hay. Pero lo que hace justamente el que sabe música es viabilizar esa intuición melódica en los acordes, en los instrumentos que corresponde. Usted puede tener una perfecta intuición, pero si no sabe métrica y no sabe los pies y demás de la poesía, y le va a salir una cosa fierita que quiere que le diga, porque por más buena que sea la intuición, necesita ese elemento racional, ¿no es cierto?, de ver cómo funciona la poesía, cómo ha funcionado la poesía. Por eso, la pura intuición, sin este elemento de racionalidad, se queda en se pierde en originalidad. Es decir, pretende ser súper original, pero termina matando a la intuición, ¿no? Bueno, ya es casi la hora, así que vamos a dejar acá y retomaremos a partir de esta filmina la próxima clase. Pero bueno, quería por lo menos pasar esta primera parte que es más teórica sobre cómo es que se da el conocimiento del artista y cómo se da el conocimiento del filósofo y demás. Bueno, no sé si hay alguna consulta, duda en este punto. No se me vayan, que tengo que tomar lista, por favor. Aguanten un segundo que hago una captura de pantalla. Listo. Bueno.
No sé si hay alguna duda o no. Claro, por aquí, profe. Bueno, ok. Bueno, muy bien. Si no hay ninguna consulta, dejamos acá. Seguiremos la semana que viene. Bueno, espero que tengan una buena semana. Hasta luego, nos Igualmente. vemos. Igualmente.